Buenos días, bienvenidos al Comité Diario Mercados Accionarios para el 23 de diciembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día de ayer, un día de rally importante para el mercado colombiano. En cuanto a acciones locales e internacionales también continúan con ganancias. En medio de buenos datos económicos y bajo precio del petróleo, el dólar continúa fuerte, el dólar sigue ganando terreno. De hecho, se acercó a los 1.22 en el día de ayer contra el euro. Ya estamos en 1.2183 tras los resultados de PIB. Y este dólar fuerte estuvo generando presiones sobre los commodities, sobre todo el oro, que cayó de $1.200 la onza a 1.177, y el petróleo trató de buscar de nuevo sus niveles de $54 $55 por barril, manteniéndose dentro del lateral. Lo que no ha dejado subir a los commodities entonces es el dólar que continúa con fuerza. Y acciones locales repuntaron también con importante movimiento, un rally fuerte en el día de ayer en medio de compras de oportunidad por fin de año. Recuerden, para pasar lo que es el año con acciones y la tranquilidad en los mercados mundiales. Simplemente continuamos en medio de ese rebote técnico que de hecho tuvo más fuerza que los mercados internacionales ante, digamos, que las compras de oportunidad y la liquidez que pronto estaba disponible después de tantas caídas. Datos económicos del día de ayer: el índice de manufactura de la Fed de Chicago mejora en noviembre de 0.14 a 0.73 puntos, supera el estimado del 0.23. Sí, continúa estando bien. Las ventas de viviendas sí aflojaron en este país. Las ventas de viviendas de segunda cayeron 6,1% de 5.26 millones a 4.93 millones. Esta es una caída del 6,1 mensual, pero si lo comparamos mismo mes, o sea, noviembre de 2014 contra noviembre de 2013, el ascenso fue de 2,1%, así que no es una noticia mala, simplemente es un mes de debilidad característica, pero se vendieron más viviendas que el mercado que en el mismo mes de noviembre. Continuamos después del audio. Probabilidades de tasa Fed han cambiado, cada vez se incrementan: 44% para abril, 58% para julio. A medida que estamos teniendo mejores datos en los Estados Unidos, cada vez es mucho más probable el ascenso en tasas de interés. Bueno, entonces tenemos aumento en la probabilidad de tasa Fed, y después de los datos de PIB de los Estados Unidos, con un crecimiento revisado al alza del 3.9 al 5%, pues lo que tenemos es aún mayor probabilidad de tasa Fed. La Reserva Federal nos dijo, bueno, vamos a ser pacientes, y el mercado se calmó con ese movimiento gracias a que los precios continúan bajo control, pero pues estos datos económicos cada vez nos alertan que el próximo año, lo que hablaremos durante el primer trimestre, posiblemente sea el tema de ascenso tasa Fed. Y ya saben que cuando el mercado tiene movimientos de ascenso en tasa, por lo general empieza a preocuparse un poco. Así que estaremos muy atentos al 18. Mientras estemos por debajo de ese nivel, el mercado sigue tranquilo, vamos con los ascensos porque la economía va muy bien, los datos van a ser muy buenos, pero recuerden, la fortaleza del dólar puede impactar los resultados de multinacionales, sobre todo multinacionales. Para los que están en acciones internacionales, deben tenerlo muy presente para la época de resultados de fin de año. Y si logramos pasar al 18, quiere decir que el mercado se preocupó por el ascenso en tasa de interés, por el ascenso en tasas de interés de referencia. Así que muy atentos a ese punto porque ese dato de PIB fue bastante bueno. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región registraron comportamiento mixto en medio de tranquilidad de la región. Continúa entonces en ausencia de noticias. El índice de indicadores líderes de Japón creció 0.9% en noviembre. Esto no es Japón, es una corrección, esto es China. China estuvieron creciendo más de lo esperado. Así que índice de indicadores líderes en China creció 0.9%, mejora crecimiento desde el 0.8 previo. Así que esto también agrega un poco de calma frente a las señales de desaceleración de la economía china, que es de las que más está disfrutando la caída en los precios del petróleo. En cuanto a mercados europeos, inician con ganancias impulsadas por mejora en el consumo de la región. Ayer veíamos una gráfica de cómo el 2014 ha sido un año de recuperación del consumo, y nos lo muestra Francia, con gasto del consumidor creciendo 0.4% en noviembre, superando el estimado del 0.2% y previo de caída del 0.8%. Así que el consumo está empezando a recuperarse en Europa, lo cual podría generar un 2015 de tranquilidad para estos mercados donde los inversionistas aún siguen muy nerviosos, pero pues los datos económicos ya empiezan a ser
mucho más sólidos en la economía europea. El PIB final de Reino Unido no se revisa, el crecimiento del tercer trimestre fue del 0.7%, simplemente no hay cambios por ahora en el crecimiento de Reino Unido. El que sí está mejorando en términos de crecimiento fue Estados Unidos. Ya vamos a revisar las noticias que fueron publicadas a las 8:30. En cuanto al mercado colombiano, Isagen informó que el 20 de diciembre Hidrosogamoso alcanzó su capacidad máxima de 820 megawatts, así que megavatios por ya Isagen, entonces funcionando a su nivel máximo y los ingresos empezarán a verse desde el resultado del cuarto trimestre. El próximo año entonces tenemos que analizar el impacto importante de la generación de Isagen. Prec anuncia hallazgo de 3.300 barriles de crudo liviano en Cangarú, es la producción de barriles que la que lograron estabilizar. El informe tiene una más alta, pero esta es la que estabilizaron. También mencionan que este pozo tiene una posibilidad de producir incluso hasta 6.000, 7.000 barriles día. La participación aquí de Pacific es del 35 y 2.090 barriles día en bloque 131 con participación del 30%. También adjunta en el informe que está a través de nuestro Twitter toda la información sobre el informe publicado ante la Superfinanciera actualizando producción. Noticias del día, una gran cantidad de noticias acabamos de tener publicadas. Un segundo, este es el informe de Pacific Viales. Y tenemos órdenes de bienes durables caen 0.7% en noviembre. Segundo, caen 0.7% en noviembre frente a estimado del mercado de 3,1%. El PIB final de Estados Unidos para el tercer trimestre se revisa al alza de 3.9 a 5%, supera estimado del 4.3%. Así que es un crecimiento bastante sólido de los Estados Unidos. Esto ha hecho que el euro caiga al 1.2190. La fortaleza del dólar sigue siendo el común denominador, ya que se acerca el ascenso en tasa de interés con este nivel de crecimiento. Y tenemos índice de precios del PIB, que también se revisa al alza de, voy a corregir acá, al alza de 1.4 a 3.2%, algo de mayores presiones inflacionarias. Nos quedan noticias de sentimiento del consumidor de Estados Unidos 9.55, ingresos y gastos personales a las 10, ventas de viviendas nuevas e índice de manufactura de la Fed de Richmond también es ahora. ¿Por qué tantas noticias? Porque tenemos festivo el 25 y 24 cierre de mercado temprano. Mañana tenemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo y variación semanal de inventarios de crudo. Mañana es miércoles, pero se adelantan las peticiones iniciales que suelen ser publicadas los jueves, básicamente por el festivo del 25. Así que en términos generales los mercados internacionales continúan recibiendo buenas noticias económicas, mientras que el dólar sigue ganando terreno. Vamos a estar muy atentos a los soportes de corto plazo. Recuerden que los buenos datos económicos de Estados Unidos pueden generar ascenso en las acciones, pero también están generando la posibilidad de un ascenso en tasa de la Reserva Federal. Así que cuando veamos que se rompan soportes y la volatilidad vuelva, es porque el mercado le dio por pensar en el futuro ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. Y en cuanto al mercado local, podría continuar con fuerza compradora hacia zonas de resistencia. Vamos a estar atentos a los soportes de corto plazo y la presencia de vendedores. El rally viene sólido. No obstante, el precio del petróleo no ha logrado recuperar más allá de los 55, 56 dólares por barril por ahora. Y si bien hay fuerza compradora con ese fin de año, hay que estar muy atentos a ver cuándo aparecen los vendedores por algo de resistencia. Pero por ahora, mientras estemos sobre soportes de corto plazo, el sesgo sigue siendo alcista. Y que tienen que estar atentos a ver en el intradía si aparecen o no. Mientras no aparezcan los vendedores, la presión sigue siendo alcista. Vamos entonces con gráficos, análisis del Dow Jones. Continúa el avance 17.700. Mientras estemos sobre los 17.700, el sesgo sigue siendo alcista. Mientras estemos sobre ese nivel, aún puede llegar a los 18.200, 18.400, 17.700, la zona de soporte. La ruptura de este nivel nos podría estar alertando de presiones bajistas, consecuencia de un ascenso en tasa de interés o la fortaleza del dólar para lo que es el mercado internacional. El IPSA un poco lateral en el día de ayer, 3.850 contra 3.800. Todavía está dentro de la zona de rebote mientras esté sobre los 3.800. Mientras esté sobre 3.800 aún hay posibilidad de continuar con el rebote. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se acerca a los 14.500, 14.700. Si hay ruptura de ese nivel, puede tener un sesgo alcista adicional. De lo contrario, se está acercando a niveles de resistencia. Y el dólar encontró soporte. Recuerden que los datos económicos de Estados Unidos siguen siendo fuertes, siguen siendo sólidos. Y mientras esos datos económicos continúen siendo sólidos, la fortaleza del dólar
sigue siendo el escenario más probable. Importante entonces, estamos en zona de soporte, puede rebotar incluso hasta el 350, 380. Sin perder tendencia alcista, estamos justo en la zona de promedio de moles 20 y 40. Solo rompiendo el 3280 podríamos tener mayor corrección. De lo contrario, no se descarta que ya puedan empezar a aparecer algunos compradores en zona de soporte. La tendencia no ha cambiado. Y el WTI alcanzó a estar cerca de los $57 por barril. La noticia de PIB está en este momento 56.01. Sigue estando dentro del lateral. Aquí el petróleo está luchando contra dos fuerzas. Uno, la fortaleza del dólar que lo mantiene bajo presión a la baja. Dos, la mejora en datos económicos tanto de Estados Unidos, Europa y China que le empezaron a dar soporte y mantienen a los compradores con ánimo. No se ha podido resolver esa indecisión de los compradores que encontraron un buen soporte o la fortaleza del dólar que sigue presionando la baja a los commodities. Sí, más allá de las 10 de la mañana posiblemente se mantenga por encima de los 56.50, hay posibilidad ya de iniciar un rebote un poco más sólido. Importante los 56.50 para el día de hoy, a ver si nos dan un rebote más sólido en próximas semanas. Y el euro en este momento cotizando a 1.21,90, solo superando los 1.2280, casi 23, podríamos hablar de cambio de dirección. Por ahora el dólar sigue siendo el que se fortalece a medida que Estados Unidos muestra muy buenos datos económicos. El crecimiento del 5% es bastante bueno. El sesgo sigue siendo bajista. Vamos con el índice Colcap de hoy. Continuó el avance, fuerte rally, estamos llegando justo a la línea de tendencia, queda algo de espacio hacia los 1570, 1550, donde está la línea de tendencia. Ya hoy llegaríamos a esa zona de resistencia, posiblemente hoy tengamos algo más de presencia de vendedores, el rally continúa, pero mientras estemos sobre 1500, la posibilidad de avanzar existe. Mientras estemos sobre 1500 podemos llegar a resistencia, no se descarta algo de presencia de vendedores en los niveles cercanos, también por la llegada del 24. Y dependerá de estos niveles si cambiamos a tendencia alcista o no. Estamos llegando a un nivel clave que nos definirá si el mercado vuelve a tener presión bajista o volvemos a sesgo alcista. Estamos llegando entonces a niveles de resistencia importante. 1500 como la zona de soporte para continuar con el sesgo alcista. Y mientras hablamos, el petróleo desciende a 55.74. Sigue esa lucha entre la fortaleza del dólar que llega a 1.2184 frente al euro. Así que continuamos dentro de esa lucha entre el dólar y los mejores datos económicos. Así que muy atentos al 1500. Si se rompe, podríamos iniciar un movimiento hacia los 1420, 1430. 1500 el soporte de corto plazo para continuar en el sesgo alcista. 1500 el soporte importante tener en cuenta. Vamos con la stop holding, vamos con Corficol. Aparecen vendedores en el día de ayer en el 41. No obstante, los 39.600 serán el nuevo soporte. Mientras esté sobre 39.600, hay posibilidad de volver a buscar 41 y 42. Si pierdes los 39.600, el descenso puede ser hacia los 38.300. Vamos a estar muy atentos al 39.600, porque de todos modos la fortaleza del dólar también afecta al mercado local. Vamos a tener que el mercado le da por pensar en ascenso en tasa de interés, volveríamos a tener presión bajista, ascenso de interés en la Reserva Federal. Por ahora entonces 39.600, los buenos datos económicos de los Estados Unidos. La empresa Energía de Bogotá, un pequeño gap en el día de ayer con algo de volumen. El soporte siguen siendo los 1.650, mientras esté sobre los 1.650 aún puede avanzar a 1.740, 1.750. Lo apoya el dividendo adelantado y la venta de Ecopetrol. 1.650 sigue siendo el soporte importante para este activo. 1.650. Vamos con ISA, la siguiente, la stop holding. Vamos con ISA, el petróleo sigue bajo presión bajista, 55.54. 8.280, 8.280. Mientras esté por encima de ese nivel, aún tiene espacio para los 9.900. Ayer cierra por encima de los 8.500. Ya estamos en zona de resistencia importante, promedio móvil de 200. 8.900, 9.000, aún existe la probabilidad si logra aguantar los 8.280. Si pierde los 8.280, podríamos volver a tener presión bajista hacia los 7.780. Y simplemente nos estaría diciendo que el mercado se está enfocando otra vez en la fortaleza del dólar. Importante los 8.280 como la zona de soporte para ISA. Preferencial Bancolombia también avanza, el soporte serán los 28.640, 28.640, mientras esté sobre 28.640 podemos avanzar hacia los 30 y 30.400. Estén muy atentos a los soportes de corto plazo porque si el mercado le da por
pensar en ascenso en tasa de la Reserva Federal, volvería a la presión bajista. Importante los 28,640 como la zona de soporte de corto plazo, resistencias en 30 y 30,400 los siguientes niveles. Y vamos con preferencial da vivienda. También avanzó dejando pequeño gap 28.140. 28.140, mientras se mantenga sobre 28.140, aún puede avanzar hacia los 30 o 31. Igual venimos con un rally extendido. Recuerden que pueden aparecer vendedores en cualquier momento. Estamos llegando también a resistencia al call cap. Pero si llega a romper los 28.140, la presión podría volver a ser bajista hacia los 26. Importante esos niveles de precio. Vamos con Banco de Bogotá, que logra avanzar a los 66, se convierte en el nuevo nivel de soporte. Mientras esté sobre 66, aún puede volver hacia la zona de los 68. Si pierde los 66.000, el descenso puede ser hacia los 64. 66 la zona de soporte para continuar hacia los 68. Si pierde los 66.000, podríamos volver hacia la zona del 64. Quiere decir que el mercado se preocupó por el ascenso en tasas de la Reserva Federal después de ese PIB del 5%. Y vamos con BBC ahora los 20. Si logra aguantar los 20, aún hay espacio para los 21.2, 21.5. Si pierde los 20, podemos volver hacia la zona de los 19. Importante los 20 como la zona de soporte de corto plazo para mantener el sesgo alcista. Y pese a esos datos económicos de Estados Unidos, el petróleo baja a 55.39 después de estar a 56.80. Vamos con Celsia. El soporte estará en los 5.700. Mientras esté sobre 5.700, ya llegó a resistencia a los 6.000. No se descarta que puedan aparecer vendedores entre 6.000 y 6.200. La zona de resistencia más fuerte después de rally previo. Estamos en una zona de resistencia bastante importante para Celsius. Si hay ruptura de los 5.700, podemos estar volviendo a los 5.400. De lo contrario, puede seguir avanzando, pero estamos llegando a una zona de resistencia muy importante para Celsius. Vamos con Cementos Argos. 9.500 como la zona de soporte. Avanzó y con muy buen volumen. Mientras se mantenga sobre 9.500, aún puede llegar a 10.400, 10.500. En esta zona, de hecho, de 10.600 a 10.400, no se descarta que sea una zona de resistencia bastante fuerte. 10.400 a 10.600, tiene espacio para llegar mientras estemos sobre los 9.500. Vamos a estar pendientes a ver qué pasa en esa zona de resistencia. Acá la clave será estar atentos a lo que es el movimiento de vendedores y qué tan fuerte rompe los soportes de corto plazo que iremos actualizando. 9.500, mientras estemos sobre ese nivel, el avance puede continuar. Cemex Latam Holding, aquí el punto clave son los 15.700. Mientras esté sobre 15.700, aún puede llegar a los 16.700, 16.800. Si pierde los 15.700, podríamos descender a 14.700. 15.700 como el soporte de corto plazo. Canacol continuó, ayer logró aguantar los 4.900, 5.000. Eso quiere decir que el sesgo se mantiene alcista. La debilidad, pues básicamente por el repunte, por el precio del petróleo que nada que mejora. Igual mientras se mantenga sobre ese nivel, aún puede avanzar hacia los 6.600, 6.600, incluso los 8.000 en el mediano plazo. Y se espera que ya con menor volatilidad, no se descarta que la volatilidad empiece a disminuir en este activo. Si pierde los 4.900, sí puede corregir un poco más fuerte hacia los 4.000. 4.900 será la zona de soporte importante. 4.900, la zona de soporte importante por ahora. Vamos con concreto, que sigue 1.500 contra 1.400. Siguen siendo los dos niveles importantes. Corficol ya la revisamos. Vamos con Ecopetrol. Continuó logrando el rebote, el avance. Dejó de soporte en el día de ayer los 1.935. Importante los 1935. Mientras esté sobre los 1935, hay espacio para rebotar los 2180, 2190. No se descarta que en esa zona encontremos algo de resistencia. El mercado seguirá muy atento a esos niveles porque el petróleo no ha logrado recuperar. De hecho, sigue bajando 55.24. Así que 1935 la zona de soporte. Si perdemos ese nivel, podemos estar corrigiendo hacia los 1840, 1935, perdón, la zona de soporte. Empresa Energía Bogotá, ya la habíamos revisado. Construcciones El Cóndor, sigue 1700, 1600, aún puede llegar a los 1700 mientras se mantenga sobre los 1600. Enca, recordemos que ya tiene algo de sesgo alcista al mantenerse sobre los 12 o tocar los 12.50.
12.30, vamos a colocar el soporte de corto plazo. Mientras se mantenga sobre 12.30 hay posibilidad de volver a los 13. Si pierde los 12.30, el descenso puede ser hacia los 11.70 y 11.30. 12.30 como el soporte importante para ENCA dentro de ese escenario probable alcista. 5.20 contra 4.80, el comportamiento de ETB, que sigue estando todo relacionado con el resto del mercado, con posibilidad de comportamiento lateral. Recordemos que la mayoría de las utilidades fueron generadas por temas no recurrentes. Así que 5.20 es una resistencia relativamente importante. Vamos con éxito. Fuerte avance en el día de ayer. Un hombro, cabeza, hombro invertido. Ahí más o menos. Así que nos deja la línea de cuello el 27. Mientras esté sobre 27 aún puedo avanzar a 29 y 29.300. Si pierde los 27.000 podría volver el sesgo hacia los 25.000. 27 será el soporte importante para mantener el sesgo alcista. 27.000 para éxito. Grupo Argos, 20.400, la zona de soporte. Si logra mantenerse sobre 20.400, aún puede llegar a 21.500. No se descarta que en esta zona de 21.500 a 22 sea una zona de resistencia bastante fuerte. Recordemos que pueden aparecer algunos vendedores en algunos rallies extendidos, simplemente una toma de utilidad. Después evaluaremos si esa toma de utilidad cambia de dirección o no, o también simplemente seguimos derecho. Existe una probabilidad. No obstante, son resistencias relativamente fuertes a las que se acerca el mercado. Grupo Aval, 1250 la zona de soporte para poder avanzar hacia los 1330 como escenario probable, 1250. Si lo pierde, volveríamos a los 1210, 1250 como la zona de soporte. Grupo Sura, 39.000, el nuevo soporte, mientras se mantenga sobre 39, aún puede avanzar a los 41.142. Si pierde los 39, podríamos volver hacia la zona de los 37.000. Importante ese nivel de precio, 39.000 para mantener el sesgo alcista. Vamos con Isagen, entrando entonces hidrosogamoso, buen volumen en las últimas jornadas. Teníamos el 3.000 como resistencia, creo que hoy valdría la pena con ese fundamental llevarlo hasta los 3.100 como escenario probable. Mientras esté sobre 2.900, aún podemos avanzar hacia los 3.100. Se vuelve a ampliar el nivel de resistencia por fundamental de entrada de hidrosogamoso. Si perdemos los 2.900, el descenso puede ser hacia los 2.700. 2.900 como la zona de soporte para poder avanzar hacia los 3.100. De lo contrario, perdería el sesgo alcista. Mineros, veamos cómo está el oro. $1.176 la onza. En este momento, la fortaleza del dólar sigue impactando commodities, aunque pues, también está intentando recuperar algo de terreno y tiene espacio para recuperar hacia 2.400 o 2.300. El medio de rebote técnico sigue siendo tendencia bajista. Si pierde los 2.050, perdería el sesgo alcista. 2.050 el soporte del sesgo alcista para mineros. Vamos con preferencial aval, 1250, la zona de soporte para poder seguir avanzando hacia los 1330. Si pierde 1250 podría corregir de nuevo a los 1200. 1250 como importante. Avianca Holding, fuerte recuperación en el día de ayer también. El soporte sería 3320, mientras esté sobre 3320 aún puede avanzar a 3530. 3.320 la zona de soporte para Avianca Holding, 320 para continuar su avance hacia 3.530. Vamos con preferencial Carvajal Empaques, no marca precios del 30. Preferencial Cementos Argos, el soporte estará en los 9.700. Mientras esté sobre 9.700 aún puede llegar a promedio móvil de 200 en 10.400. Si lo pierde podría volver a la zona del 9.200. 9.700 la zona de soporte importante. Mientras hablamos, la presión del petróleo sigue siendo bajista, 55.24, necesitamos un fuerte ascenso para el cambio de dirección. Ahorita hacemos un análisis intradía en el precio del petróleo, puede ser interesante el día de hoy. 28.230 para Nutresa, logra llegar ya hacia los niveles máximos de 28.700. Recordemos que es el componente menos cíclico y las inversiones en Estados Unidos le dio soporte durante la crisis que tuvimos. En la crisis bursátil, 28.230. Mientras se mantenga, existe la probabilidad de incluso de ruptura de máximos hacia los 29.400. 29.400 y logra mantenerse por encima de los 28.200. Importante este nivel, 28.200. Mejor dejémoslo en esa zona para Nutresa, que continúa siendo alcista. Vamos con preferencial, ya por aquí ya había pasado. Preferencial Grupo Argos. 20.300 para poder continuar hacia los 22 y 21.500. 20.300 como la zona de soporte importante del sesgo alcista. 20.300, de lo contrario podría detenerse hacia los 18.919.
Preferencial Grupo Sura 38.700, la zona de soporte para continuar hacia los 42, 38.700, la zona de soporte, lo contrario perdería fuerza hacia los 36.600, 38.700. Pacific Rubiales anunciando hallazgos, actualizando niveles de producción, noticia buena, con espacio entonces, mientras esté sobre 13.800, 13.800 con espacio para rebotar a los 17.700 e incluso 19.100. 10, 13, 13, 13.800 le da espacio incluso hasta los 19.100, eso es casi otra vez un 50%, aumentamos un poco la volatilidad con base en los fundamentales que están lanzando, pero los 13.800 es la zona de soporte para continuar con el avance, 13.800. Si lo pierde podríamos volver a la zona de los 11.900, 13.800 como la zona de soporte para Pacific Rubiales. Y terminamos con Terpel y Valorem. 16.500 contra 17.500, no hay una liquidez significativa y Valorem continúa con su operación el 80, 3.75 como la zona de soporte para volver al 3.90, continúa con ese escenario lateral. Así que los datos de Estados Unidos fueron muy buenos, nos quedan datos a las 9.55:10. El único problema de esos datos tan buenos de Estados Unidos es que empieza el mercado a preguntarse, bueno, ¿en serio la Reserva Federal va a poder tener tanta paciencia para no subir tasa de interés? Y eso es lo que está chocando en el precio del petróleo. El petróleo será un buen aliado para determinar si el mercado está preocupado o no por esos movimientos. Aquí fue publicado el PIB, el ascenso hasta el 56.80 y se devuelve con toda, básicamente porque el precio del dólar sigue ganando terreno. Veamos cómo está el euro, aquí lo podemos ver también en esta página y vean esta ganancia del euro hacia los 21.81. Pues simplemente la fortaleza del dólar es el culpable de que el petróleo esté con descensos. No obstante, vale la pena que hagamos algo de seguimiento al petróleo en el intradía. Es interesante sobre todo por la volatilidad. Creo que aquí puedo trazar Fibonaccis. No, estos son indicadores en esta página. Velas. Acá. Vamos a dibujar. Esto tiene pinta de ser el retroceso, no. Son canales. Pero aquí está, retroceso de Fibonacci. Y podemos medir todo este descenso del precio del petróleo. Si logra encontrar soporte en el 55, lo cual sería bastante bueno porque estar por debajo de los 55 puede generarle mayor presión bajista. Listo, aquí está. Tendrá que romper los 56.20 para decir que el sesgo es alcista. Una ruptura de 56.20 ya confirmaría que este movimiento bajista se anula y los compradores podrían tomar control. Mientras estemos por debajo de los 56.20, el sesgo sigue siendo bajista. Esto con base en el retroceso de Fibonacci, que lastimosamente el ascenso del dato de PIB pues fue anulado por la fortaleza del dólar. Recuerden que gran parte del problema ahora es fortaleza del dólar en los commodities, esa correlación que tienen, porque Europa está dando señales de mejora, Estados Unidos sigue muy bien y China ha estabilizado, el índice de indicadores líderes estuvo mejor del mes anterior. Así que ese punto es clave, hay que tenerlo en cuenta. Así que atentos a los soportes de corto plazo. Mientras estemos sobre los soportes de corto plazo, el sesgo sigue siendo alcista. Si lo perdemos, recuerden que el mercado puede preocuparse por el ascenso en tasa de interés. Hay que estar atentos a ver cuándo le va a dar al mercado por preocuparse por ese punto, porque con ese PIB tan alto, la fortaleza del dólar seguirá siendo un denominador y el ascenso en tasa de interés mucho más probable. Ese punto es clave para el próximo año. Vamos entonces con preguntas. ¿Ecopetrol se ve beneficiado de los hallazgos de Pacific? No, en este caso son fuera del país. ¿Qué tan grande es el descubrimiento de Pacific Rubiales? Comparado con su producción no es tan grande, pero de todos modos es significativo. Le empieza a ayudar a reemplazar un poco lo que está disminuyendo Rubiales, ya que Rubiales ha venido agotándose. Así que en cierto modo sigue siendo una buena noticia. Y a los precios y a la valoración actual por múltiplos, pues, el mercado le puede dar un impacto un poco mayor a esa noticia en términos positivos. Lo otro será el precio del petróleo, que esperemos que no rompa los 55. Por ahora es una zona de soporte bastante fuerte para ese activo. Me perdí las noticias del comienzo. ¿Cuáles fueron las más importantes? La revisión del PIB de Estados Unidos de 3.9 a 5% para el tercer trimestre. Cuando analizas el Colcap, ¿te refieres a la acción o a todo lo que está bajo el índice? Cuando analizamos el Colcap, digamos que el Colcap lo que nos muestra es el sentimiento general del mercado. El Colcap nos muestra que en términos generales el sentimiento. Porque hay 20 que son las que modifican el Colcap.
y por ahora acá el punto clave será el 1550-1570, es la resistencia más importante para el Colcap. Simplemente es un indicador de mercado en términos generales, no quiere decir que todas las acciones se muevan en la misma dirección en lo que lo hace en el Colcap, aunque hay momentos en donde sí hay mayor correlación como estamos viviendo ahora. La correlación con el índice Colcap sigue siendo alta en contra de las demás acciones, lo está marcando muy bien el sentimiento. Lastimosamente, mientras hablamos, el petróleo no logra recuperar terreno. Así que el punto clave serán esos soportes de corto plazo. Recuerden qué probabilidad de que continúe avance de preferencial de Marcos en el corto plazo. Ya nos estamos acercando a niveles de resistencia importantes. ¿Cuál es el precio objetivo de Pacific Reales para mitad de 2015? No tengo ese precio objetivo en estos momentos. Bueno, se nos ha pasado un poco el tiempo, así que muy atentos a las zonas de soporte de corto plazo. Estamos ya acercándonos a niveles de resistencia importantes en nuestro mercado. Muy buen día para todos.